Vamos a estudiar ahora, vamos a estudiar ahora a la Revolución Inglesa, ¿ya? La Revolución Inglesa viene a ser la primera lucha contra el absolutismo, ¿ya? La primera revolución que va a marcar la caída del absolutismo, en este caso, en Inglaterra. Muy bien, a ver, veamos las razones por las que se dieron la Revolución Inglesa, los actores más importantes, los reyes, Cromwell, qué cambios se dieron en Inglaterra en este tiempo. A ver, decimos que la Revolución Inglesa fue un proceso de luchas y transformaciones en Inglaterra, promovido principalmente por la burguesía. ¿Ya? Muy bien, entonces señalamos que detrás de esta lucha, o los que dirigieron, los que empujaron la revolución y los cambios políticos y económicos que se sucedieron, pues fueron los burgueses. Por eso a esta revolución le vamos a llamar la primera revolución burguesa en la historia. ¿Ya? La primera vez que la burguesía se levantó contra los reyes y los derrotó, ¿ya? E inició una transformación, haciendo que Inglaterra se aleje del absolutismo. Vamos a estudiar a partir de ahora a las revoluciones burguesas, siendo la primera la de Inglaterra. La próxima semana hablaremos de una revolución que independizó lo que hoy es Estados Unidos. Hablaremos también de la revolución industrial, de la revolución francesa y de otras revoluciones, todas ellas revoluciones burguesas, que se dieron entre el siglo XVII, ¿no? Ahí ven los años, siglo XVII, hasta el siglo XIX. ¿Ya? Estamos entrando a las revoluciones burguesas para dejar atrás eh, los rezagos feudales, para dejar atrás el absolutismo, para dejar atrás los estamentos y poder construir una nueva economía, una nueva sociedad, un nuevo gobierno. Estas revoluciones van a transformar, pues, la historia de Europa y del mundo. Muy bien, entonces tenemos a la Revolución Inglesa como la primera de estas revoluciones burguesas. Muy bien, ahí está. ¿Cuándo se dio esta revolución? A ver, la lucha entre la burguesía y el rey empezó en 1642. Estamos a mediados del siglo XVII. Y la última lucha entre la burguesía y el rey va a ser en 1688. Así que la Revolución Inglesa fue un proceso de cambios y de luchas a lo largo de estos 46 años. 46 años. ¿Ya? Obviamente no era el mismo rey, ¿no? Pasaron hasta 3 reyes durante estos 40 años. Más 4 reyes todavía. Muy bien. Ahí está. Y mira la época, siglo XVII. Ya habíamos dicho hace un momento que en el siglo XVII el absolutismo se consolidó. Así es. En Francia, en esta misma época, en estos mismos años, Luis XIV se consolidaba como el más grande rey absolutista. Lo mismo pasaba en España, en Portugal, en Austria, en Rusia, en Prusia, etc. El absolutismo se consolidaba en todos esos reinos europeos. ¿Excepto dónde? Excepto, excepto en Inglaterra. ¿Ya? Curioso, ¿no? Que en el resto de Europa se consolidaba el sistema absolutista, en cambio en Inglaterra fracasó. Los reyes de Inglaterra trataron también de consolidar el absolutismo y lo que consiguieron fue que sean sacados. ¿Ya? Muy bien. El absolutismo no pudo consolidarse en Inglaterra. Más bien,
cayó el absolutismo, gracias a esta revolución inglesa. Entonces, ¿esto significa que en el siglo XVII ya no hay absolutismo? Pues en Inglaterra, pero en el resto de Europa va a haber absolutismo por mucho tiempo y va a ser difícil luego eliminar el absolutismo en esos otros reinos. En Inglaterra la situación fue diferente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos una curiosa situación que mientras en Francia se consolidaba el absolutismo, al mismo momento, en Inglaterra caía el absolutismo. ¿Y por qué ocurre esto en Inglaterra y no en Francia, no en España, no en Rusia, en Italia, etcétera? Porque en Inglaterra había una burguesía más numerosa, más rica, más consciente de su tarea histórica. ¿Cuál era su tarea? Pues eliminar el absolutismo. La burguesía inglesa consideró que el absolutismo era una traba para el desarrollo de Inglaterra, ya que este Estado absolutista impedía, ¿no? ya impedía sus negocios, ¿no? Impedía el desarrollo del capitalismo, ¿no? Ya que no le daba pues libertades a la gente. Así que la presencia de una burguesía más fuerte en Inglaterra hizo que el absolutismo fracase tempranamente en Inglaterra. En cambio, en Francia, la burguesía era todavía débil en este tiempo. En España, peor, ¿no? En Rusia, peor, ¿no? Entonces, frente a la debilidad de la burguesía en otros reinos, la burguesía inglesa, más fuerte, supo derrotar a los reyes absolutistas. Por eso Inglaterra dio un gran paso por delante de los demás reinos. En adelante, vamos a destacar siempre Inglaterra como la cabeza de los europeos, como el país más moderno. Todo esto a partir de esta revolución. Muy bien, veamos qué pasó en Inglaterra. Bueno, revisemos un poco de su historia, por qué se llegó hasta la revolución. A ver, veamos, ¿ya? A ver, ¿qué ocurre? Que en el siglo XVII habían llegado al trono de Inglaterra una nueva familia, una nueva dinastía. Su nombre, los Estuardo, ¿ya? O tal vez puedes decir los Stuart, ¿ya? Ya que estamos pues en Inglaterra. Estuardo, vamos a decirlo ya en castellano. Esta familia, los Estuardo, no eran de Inglaterra propiamente, eran de Escocia. Como ves en este mapa, Escocia, ¿ya? Era un estado al norte de Inglaterra. ¿Ves? Inglaterra es lo que está al centro y al sur de esta isla. Escocia es lo que está al norte de esta isla. Así es. Habrá visto hombres que tocan sus gaitas con falda, con una falda tradicional, ¿no? Pues los escoceses, ¿no? Así que la familia Estuardo eran de origen escocés. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se convirtieron en los reyes de Inglaterra? Ah, porque en Inglaterra había muerto una reina sin dejar hijos, sin dejar herederos. ¿Recuerdas quién fue esa reina? ¿Ah? La reina virgen, le hemos llamado. ¿Cómo se llamó esa reina, chicos? ¿Ah? Así es, gracias, Tueros. Isabel I, o Elizabeth I, ¿no? Si prefieres, hija de Enrique VIII, ¿no? Muy bien, entonces ella falleció, no había un Tudor, ¿no? Que asuma, no había un hijo de su sangre, ¿ya? Igual habían muerto sus hermanos, pues el poder entonces fue entregado a la familia Estuardo, ¿ya? Que estaba emparentada a la familia Tudor que había reinado en Inglaterra. Y así los Estuardo comenzaron a reinar en Inglaterra. ¿Qué buscaron los Estuardo
hacer en Inglaterra? Pues consolidar el absolutismo. ¿Ya? Inglaterra, Escocia eran reinos absolutistas, pero no consolidados. ¿Ya? Por eso era necesario consolidar. Pero cuando intentaron hacerlo, chocaron ¿con quiénes? Con la burguesía. ¿Y dónde estaba la burguesía? Pues estaba en el Parlamento. El Parlamento de Inglaterra tenía dos cámaras. La Cámara de los Lores, donde estaban los nobles, y la Cámara de los Comunes, donde estaba la burguesía. Así que la burguesía va a terminar tomando el control del Parlamento durante esta revolución y la burguesía se va a enfrentar desde el Parlamento al rey, a los reyes Estuardo. ¿Qué buscaba la burguesía? Buscaba que el rey no sea el que tenga el poder en Inglaterra, sino el Parlamento. ¿Cómo le llamamos a esta idea, a esta tendencia política de que sea el Parlamento el gran poder del Estado y no el rey? Pues a ello le llamamos el parlamentarismo. El parlamentarismo. ¿Ya? Así es. Mientras los reyes defienden el absolutismo, que el rey concentre todo el poder, la burguesía desde el Parlamento promueven el parlamentarismo, que el Parlamento sea el primer poder del Estado. O sea, podemos encontrar acá dos tipos de monarquía. ¿Cuáles? La monarquía absolutista y la monarquía parlamentarista. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencillo, en la monarquía absolutista, el rey tiene el control. Su poder es ilimitado. En la monarquía parlamentarista, el parlamento es el que tiene el poder. ¿Ya? Es el primer poder del Estado. Muy bien. Entonces, antes que se dé esta revolución, ¿qué era Inglaterra? Una monarquía absolutista, aunque no al 100%. ¿Ya? Muy bien. Cuando termine esta revolución, ¿qué cosa va a ser Inglaterra? Una monarquía parlamentarista. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Así como España, Inglaterra también tiene reyes en la actualidad. Muy bien. Entonces, esta revolución inglesa es el choque entre el absolutismo y el parlamentarismo, entre los reyes y el parlamento, entre los Estuardo y la burguesía. Muy bien. Ahora, estas ideas de que el parlamento debe ser el primer poder, de que el Estado debe separar los tres poderes que tiene, ejecutivo, legislativo, judicial, estas ideas de que el poder provenía del pueblo, que había un contrato social con el pueblo, pero ese contrato se podía romper, etcétera. Estas ideas que animaron a la revolución, que inspiraron a la revolución, provenían de un filósofo inglés llamado John Locke. John Locke. ¿Ya? John Locke fue el primer filósofo liberal, considerado él el padre del liberalismo clásico. ¿Qué es el liberalismo? Como su nombre lo dice, el liberalismo es una doctrina política que defiende la libertad, las libertades individuales. ¿Por qué hay que defender las libertades individuales en este tiempo? Porque en este tiempo existían las monarquías absolutistas. Los reyes no respetaban las libertades de la gente. La libertad es algo natural en los seres humanos. Hemos nacido, nos han creado, ¿no? O hemos, ¿no? Existimos con libertad, pero los reyes no reconocían nuestras libertades. El liberalismo, entonces, es una doctrina que surge para enfrentarse al absolutismo, para defender las libertades frente al abuso del poder de los reyes. El liberalismo, este pensamiento liberal que lo inicia John Locke y que lo profundizan otros filósofos que veremos la próxima semana, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, etc. Este liberalismo es el que va a provocar una serie de revoluciones.
la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, etcétera. A todas estas revoluciones le podemos llamar revoluciones liberales, ¿ya? O también revoluciones burguesas, ¿ya? Porque la burguesía es la que construyó esta ideología liberal. Muy bien, muy bien. Ahora, también la Revolución Inglesa es un choque religioso. A ver, ustedes recuerdan que desde el siglo XVI, con el rey Enrique VIII, Inglaterra adoptó la religión anglicana. Inglaterra rompió con el Papa, rompió con la Iglesia Católica. Inglaterra tuvo su propia iglesia llamada anglicana, la fundó Enrique VIII. ¿Quién es el jefe de la iglesia anglicana? El mismo rey. ¿Ya? Obvio, para ser rey tienes que ser anglicano. No puede ser de otra religión y ser la cabeza de la iglesia anglicana. Así lo entendieron los ingleses. La gran mayoría eran anglicanos, eran protestantes. Pero ¿qué pasa? Que estos estuardos que asumieron la corona inglesa, en el fondo eran católicos. Eran católicos. ¿Y qué querían hacer ellos? Restablecer el catolicismo en Inglaterra. Pero va a chocar con la burguesía y con los ingleses en general que se habían vuelto ya protestantes. Así que la pelea es también porque los reyes son católicos y la burguesía y su gente son protestantes. ¿Ya? Es una revolución para impedir que el catolicismo se restablezca en Inglaterra. Así que tiene su elemento religioso esta revolución. Y como van a haber guerras, el rey va a querer pues matar protestantes y los protestantes van a querer matar católicos. Muchos huyeron de Inglaterra. ¿A dónde? ¿Ya? Hay que huir a una tierra alejada, donde no haya un rey, donde no te persigan por tus creencias. ¿A dónde huyeron muchos ingleses en este contexto? ¿A dónde creen que huyeron muchos ingleses? ¿Mm? Cruzando el Atlántico, llegaron a las 13 colonias. ¿Sí? Esta gente va a crear las 13 colonias en América del Norte. Estas que luego se van a independizar y se van a transformar en los Estados Unidos de América. Estados Unidos es un país protestante mayormente, mayormente, ya por influencia pues de lo que pasaba acá. Muy bien, entonces ya tenemos las distintas causas políticas, religiosas, ¿no? Ideológicas, etcétera, de esta revolución inglesa. Ahora vamos a pasar a ver otros puntos antecedentes. A ver, antecedentes. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a ver los antecedentes, ¿ya? A ver, ¿por qué Inglaterra no, no era una monarquía totalmente absolutista? ¿Por qué no? Porque Inglaterra tenía un par de elementos, sobre todo, que impedían que los reyes pues, fueran plenamente absolutos. ¿Cuáles eran esos elementos? Una carta magna y un parlamento. A ver, veamos la carta magna. Se le conoce así a un documento que fue firmado en el año de 1215 en Inglaterra. ¿Quién lo firmó? Un rey llamado Juan, tocayo mío, Juan sin tierra. La historia le ha puesto este apodo, ¿no? Juan sin tierra. Este hombre era hermano de un rey más conocido. Habéis escuchado de eh, Ricardo Corazón de León. ¿Ah? Lo hemos estudiado. ¿Ah? Ricardo Corazón de León fue a pelear a la Tercera Cruzada. Fue a tratar de tomar Jerusalén, quitárselo a los turcos. No pudo. Cuando Ricardo salió a las cruzadas, allá en el siglo XIII,
pues quien tomó el control del reino fue su hermano menor, Juan sin Tierra. ¿Por qué el nombre Juan sin Tierra? Porque Inglaterra tenía tierras en el norte de Francia. Se dieron peleas entre Francia e Inglaterra y el rey no pudo evitar perder esas tierras que estaban en Francia. Así que se quedó sin tierra, ¿no?, en Francia. De ahí el nombre. Como él había sido derrotado, los nobles se levantaron contra el rey. El rey, pues, venía de una derrota, su autoridad había decaído, así que los nobles, ya, le dijeron: rey, firme este documento. Pues, por la situación, Juan sin Tierra aceptó firmar el documento, conocido como la Carta Magna. Este documento es muy importante porque es el primer documento que le pone límites al poder de un rey. ¿Qué cosa había aceptado firmar Juan sin Tierra? Claro, él no quería hacerlo, pero sus nobles se le habían levantado, inclusive la propia iglesia, hasta los comerciantes de las ciudades, pues el rey tuvo que aceptarlo. ¿Qué cosa ya no podía hacer el rey? A ver, por ejemplo, el rey no podía detener a las personas. Para detener a una persona era necesario una orden judicial. Solo un juez podía ordenar la detención de una persona. El rey no. Otra limitación. El rey no podía crear impuestos. Si Inglaterra necesita la aprobación de un nuevo impuesto, el rey tiene que convocar al Parlamento o Congreso, como le decimos nosotros. Solo el Parlamento puede crear impuestos a partir de ahora, es lo que firmó el rey Juan sin Tierra. Así que el rey no puede detener a la gente, el rey no puede crear impuestos, pues se le ha puesto límites al poder del rey, ¿ya? Y esto impedía el poder absoluto. Por eso los reyes de esta época, de la revolución, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Gobernar dejando a un lado la Carta Magna, tirando pues al tacho a la Carta Magna. La Carta Magna no era una constitución, no llega a la altura de una constitución como ahora existe. Pero a las constituciones que existen en la actualidad, como también le ponen límites al poder de los gobernantes, ¿ya? Las constituciones son llamadas también cartas magnas, en recuerdo a la Carta Magna de Inglaterra de 1215. Muy bien. Ahora, en ese mismo siglo XIII se creó el Parlamento inglés. El Parlamento, ¿ya? Dividido, como hemos dicho, en dos cámaras. Cámara de los Lores, ¿sí? Cuando escuchas el término Lord, pues se refiere a los nobles, y la Cámara de los Comunes, ¿ya? Se le llama comunas a las ciudades, al gobierno, ¿no?, de las ciudades. Y allí estaban los burgueses. Así que la burguesía logró participar en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes. Muy bien. Este Parlamento es el que le va a hacer la lucha a los reyes Estuardo. En cambio, en Francia, Luis XIV no tuvo parlamento. Nunca llamó a un parlamento. ¿Ya? No tuvo necesidad de tener un parlamento porque el rey podía decidirlo todo en Francia en el siglo XVII. En cambio, en Inglaterra, cuando el rey quería aprobar algún impuesto, tenía que convocar sí o sí al parlamento. ¿Ya? Estaba pues limitado, ¿no?, por estas cuestiones. Muy bien. En el siglo XVI, como hemos visto, los reyes Tudor lograron fortalecer el poder de los reyes. Enrique VIII, Isabel I, la Reina Virgen. Ellos eran reyes absolutistas de Inglaterra, pero no eran completamente absolutistas, porque existía un parlamento, porque existía una Carta Magna. ¿Ya? Muy bien.
Sabemos que la reina Isabel murió sin dejar hijos, ¿ya? Lo cual fue mal visto por la gente, porque en ese tiempo se consideraba que el deber más importante de una reina, ¿cuál era? ¿Cuál era? En una monarquía tiene que mantenerse la tradición, ¿ya? Los hijos, pues tienen que haber hijos para que mantengan el trono, ¿no? El deber de la reina era, pues, tener hijos. E Isabel no los tuvo, no quiso tenerlos. Así que, pues, ella murió y el poder, como sabemos, pasó a la familia Estuardo, ¿ya? Muy bien. Y estos Estuardo, como hemos señalado ya, van a querer consolidar el absolutismo, pero, pues, no pudieron, ¿ya? Se van a enfrentar contra el Parlamento, contra la burguesía, la Cámara de los Comunes, y van a perder. Pasemos a hablar de la revolución en sí. A ver, decíamos que desde el año 1642 empezó una guerra civil entre el rey y el parlamento. ¿Quién era el rey? El rey de este momento se llamaba Carlos I, ¿ya? Por ahí es su nombre, ahí está, Carlos I. Uy, hemos hablado hace un momento de un Carlos I, rey de España. Espero no se confundan, ¿ah? Hay un Carlos I en España y otro en Inglaterra. ¿Ya? Si te preguntan por ellos, seguramente van a colocar el rey Carlos I de España o el rey Carlos I de Habsburgo. Ah, ese fue otro. Este rey del cual estamos hablando es Carlos I de Inglaterra o Carlos I de Estuardo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? No los confundamos, ¿ya? Tal vez por eso otros prefieren hablar de Carlos V, el otro nombre que tuvo el rey Carlos I de España, para no confundirlo con este otro rey. Carlos I, pues él quería gobernar sin parlamento, ¿no? Y en efecto, por muchos años no convocó al parlamento, pero llegó un momento en que tuvo que hacerlo, ¿ya? Hubo un levantamiento en Escocia, había que derrotarlos, una guerra contra escoceses, así que el rey Carlos I necesitaba, pues, plata, necesitaba aumentar los impuestos para financiar la guerra contra Escocia. Pues entonces tuvo que convocar al Parlamento, ¿ya? Pero el Parlamento no solo fue, pues, para aprobarle lo que quería Carlos. El Parlamento decidió enfrentar al rey, ¿ya? Muy bien. Así que desde el año 42, el Parlamento y el rey estaban en una guerra civil. El Parlamento había creado su propio ejército, que se enfrentó al ejército del rey Carlos I. Esta guerra civil desangró a este país, pues va a terminar en el año de 1648. ¿Ya? Luego de 6 años termina la guerra civil. ¿Y quién fue derrotado? Pues Carlos I fue derrotado, ¿ya? Carlos I fue derrotado. Fue capturado el rey. Muy bien. Los ingleses, desde el Parlamento, ahora se preguntan, ¿y qué hacemos ahora? A ver, me están preguntando si Carlos I y Carlos V son la misma persona. Sí, si se refiere pues a Carlos I de España, que hemos visto hace un momento. ¿Ya? Así es, para decir que son lo mismo, tenemos que decir que es Carlos I de España o Carlos I de Habsburgo. ¿Ya? Así es, era el mismo hombre llamado Carlos V en Alemania. En cambio, el hombre que estamos estudiando ahora, Carlos I de Estuardo o Carlos I de Inglaterra, es otro rey, ¿ya? Un rey, pues, inglés, que fue víctima de la Revolución Inglesa. Sí, pues le pusieron el mismo nombre, Carlos, ¿no? Es cierto, ¿no? A los reyes le ponían Carlos, tal vez por eso me pusieron Carlos a mí también, aunque Juan sin tierra también, ¿no?
Sabrán que me llamo Juan Carlos Yucra. ¿Ya? Sí, sin tierra, ¿no? Tampoco tengo tierra yo. Ok, entonces Carlos I había sido derrotado, muchachos. Derrotado. Muy bien. ¿Quién lo derrotó? Pues el general que lo venció, ¿ya? Él era un parlamentario llamado Oliverio Cromwell. Cromwell, ¿ya? Él fue, digamos, el líder de esta revolución de 1648, de esta guerra civil que provocó la caída de Carlos I. Muy bien. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? El rey fue llevado a juicio, ya fue enjuiciado por sus eh, excesos, fue enjuiciado por enfrentar a su pueblo en esta revolución. Muy bien. ¿Qué consecuencias trajo la revolución de 1648? Pues la eliminación de la monarquía. ¿Ya? La monarquía fue eliminada. Inglaterra dejó de tener reyes, pero solo por unos años. Más adelante, Inglaterra restableció la monarquía. Claro, porque alguien estaba diciendo, pero si Inglaterra es monarquía actualmente. Ah, pues porque Inglaterra eliminó la monarquía solo por ya casi un par de décadas, y ahí retornó a la monarquía. ¿Ya? Muy bien. Y si eliminó la monarquía, ¿en qué se convirtió Inglaterra? Pues en una república, es la otra opción. O eres monarquía o eres república. No hay opción, pues. O tienes un rey o no lo tienes. ¿Ya? Una república, como sabemos, es un tipo de estado distinto, en la que no hay un rey que herede el poder pues a su descendencia. No hay un rey, no hay un gobernante vitalicio que gobierna de por vida, ¿no? No, en una república los que gobiernan, pues gobiernan por voluntad de la población, ¿sí? En las repúblicas ya consolidadas, la gente elige a sus gobernantes, ¿ya? Y pues el gobernante gobierna unos años, no de por vida, ¿no? Una república, pues, era una opción. Inglaterra fundó la república. Ahora, ellos no le llaman república. Ellos en su idioma le llamaron así, Commonwealth, ¿ya? Disculpen mi inglés, ¿ya? Así le llamaron a la república, ¿ya? Muy bien, pero era un régimen republicano. Entonces, Inglaterra llegó a ser una república en este momento de su historia, pero solo por unos años. Fue la primera y la única vez que Inglaterra fue una república, porque todo lo anterior y todo lo que viene después será una Inglaterra monárquica. Muy bien. ¿Y Carlos? ¿Qué pasó con el ex rey Carlos? Fue llevado a los tribunales, acusado. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Pues Carlos I se negó a defenderse en el juicio. ¿Con qué argumento? Ustedes no pueden juzgarme. Los hombres no pueden juzgar al rey. Solo puede juzgar al rey ¿quién? Dios. Porque Dios me puso a mí aquí, no ustedes. ¿Qué ideas tenía en su cabeza Carlos I? Las ideas providencialistas, el derecho divino de los reyes. Carlos creía en eso, ¿ya? Por eso, pues, no acepta ¿no? ser partícipe del juicio, ¿no? Pero igual lo están enjuiciando, ¿no? Ahí están. Así que si ustedes van a hacer algo contra mí, pues sepan que están yendo en contra de Dios. Aténganse a las consecuencias, ¿no? Bien, era la primera vez que se enjuiciaba a un rey, o ex rey ya, ¿no? Y se le encontró culpable. Y bueno, ya se le condenó a la muerte. Carlos I fue el primer rey, muchachos, en la historia, decapitado, ¿no? Ejecutado por su gente, por una revolución. Era la primera vez que había una revolución
que le cortaba la cabeza a su rey. Esto mismo pasará en Francia, que lo veremos de acá un par de semanas, pero lo de Francia va a pasar más de 100 años después. En Inglaterra ya fue donde primero le cortaron la cabeza a un rey. Como vemos en este grabado, pues acá está el rey que se ha recostado para mostrar el cuello, porque pues la muerte era por decapitación. Y el verdugo pues le va a dar un hachazo, ¿no? Y le va a cortar el cuello, le va a sacar la cabeza. Ahí está, ¿no? Eh, ya se dice que el verdugo tenía pues una máscara para que no lo vayan a reconocer, porque el rey tenía muchos seguidores, pero pues había perdido y iban a cortar la cabeza. Ahí está. ¿Ya? La decapitación en esa época era reservada solo para la alta sociedad. Para la gente pobre era la horca. Los pobres morían ahorcados. Los poderosos, que eran, ¿no?, condenados, morían decapitados. Era un honor morir decapitado, era un privilegio. ¿Por qué un privilegio morir decapitado? Porque como es un corte, ya en el cuello, se cree que es una muerte sin dolor y rápida. Así que el privilegio de la nobleza era morir de manera rápida y sin dolor. En cambio, el pueblo que sufre en la horca, ahí estás colgado ahí desde la cuerda ahí pataleando y no puedes hacer nada y te mueres. Pues ni siquiera a la hora de matar había igualdad entre la gente, ¿no? Muy bien, le cortaron la cabeza a Carlos I. Ahora, habían quienes tenían el miedo de que como Dios había puesto a este rey, se iba a dar pues algún terremoto, Dios iba a aparecer, iba a enviar bolas de fuego, algo iba a ocurrir. Y no pasó absolutamente nada. ¿Será porque Dios no tenía nada que ver con estos reyes? ¿Será porque Él no los había puesto? Pues no ocurrió nada, ¿ya? Por eso, más adelante habrán otras revoluciones. La gente dejó de creer de que el poder era otorgado por el mismísimo Dios. ¿Ya? No, no era así. El poder es otorgado por el pueblo. Y es lo que, pues, aceptamos actualmente, ¿no? Muy bien. Carlos I fue decapitado. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el responsable de esto? Pues aquel que lo derrotó. El líder del parlamento, el líder del ejército que venció a Carlos I fue Oliverio Cromwell. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, pasemos. A ver, ahora Inglaterra es una república, ¿ya? Pero hay diferentes problemas internos y externos. Afuera, Inglaterra tiene problemas con Escocia, con Irlanda, con Holanda, ¿ya? Con Francia, pues son tiempos complicados, hay guerras. Por otro lado, internamente, Inglaterra también tenía problemas. ¿Quiénes se levantaron ante la decapitación de Carlos I? ¿Quiénes se levantaron ante la eliminación de la monarquía? Pues los nobles, la nobleza quiere que se restablezca la monarquía. Los nobles necesitan la monarquía, porque sin rey no hay nobleza. Tiene que haber monarquía para que prevalezca la nobleza. ¿Por qué en Inglaterra y en España hay nobles hasta el día de hoy? Allá hay todavía duques, marqueses, condes, ¿ya? En cambio, en el Perú no hay, ¿ya? Ni tampoco pues en Estados Unidos, porque somos repúblicas. En las repúblicas no hay nobleza. Esto solo hay en las monarquías. La nobleza no quiere desaparecer, así que se levanta para que la monarquía se restablezca. Pero la burguesía que está dominando el parlamento, la burguesía que está apoyando a Cromwell, no quiere la monarquía absoluta. Entonces, los nobles no quieren la república. La burguesía no quiere la monarquía absoluta. ¿Cómo pueden llegar a un arreglo? ¿Ya? ¿Es posible llegar a un arreglo? Sí, sí es posible. Crear una monarquía que no sea absoluta. Una monarquía donde haya un rey,
Por lo tanto, hay una nobleza, pero el rey no tiene poder. ¿Ya? Esa es la fórmula a la que van a llegar finalmente, la monarquía parlamentaria. Por ahora, por ahora se está luchando contra esos rebeldes nobles. ¿Y quién es colocado en el poder para que los enfrente? Oliver Cromwell. ¿Ya? Le dieron el cargo de Lord Protector. O sea, no rey, no presidente, sino Lord Protector. Así le llamaron. Por eso a su gobierno se le conoce como el protectorado. ¿Ya? Ahora, el protectorado era una dictadura al estilo romano, ¿no? Porque Inglaterra está viviendo una situación complicada, afuera, adentro, y se requería, pues, que una persona tenga control. Cromwell estableció una dictadura. La república se convirtió en una dictadura, ¿ya? El protectorado. Muy bien, ahí está, él va a enfrentarse al Parlamento, sobre todo a la Cámara de los Lores, porque ahí estaba la nobleza, va a reprimir a los opositores. Cromwell va a ser un gobernante con mano fuerte, eh, y una de las medidas más importantes que tomó fue el acta de navegación. ¿Qué es esto, el acta de navegación? A ver, fue una ley que se dio en este protectorado que establecía lo siguiente. A ver, toda embarcación que llegue a los puertos de Inglaterra a hacer comercio, a vender, a comprar, debía ser un barco fabricado en Inglaterra. Fabricado en Inglaterra. Si no, no era recibido en los puertos. No lo recibían. ¿Ya? Es como cuando ibas al colegio y no te dejaban entrar si llevabas pues la chompa de otro colegio. Tenías que llevar la chompa de ese colegio, ya de tu colegio. ¿Y quién vendía la chompa de ese colegio? Pues tu colegio, ¿no? Ya, igual entonces solamente aceptaban barcos ya fabricados en Inglaterra. Como Inglaterra tenía fuerte presencia en el comercio internacional, pues se dio el lujo de establecer esto. Entonces, los empresarios, los negociantes de otros lugares que querían seguir haciendo negocios con los ingleses, querían llegar a los puertos de Inglaterra a comprar o a vender, ¿qué tuvieron que hacer? Comprar barcos de Inglaterra. Esto hizo que en Inglaterra se desarrolle la industria naval, ¿ya? Aquella que construye barcos. Y así con el tiempo construyeron los mejores barcos estos ingleses. Los barcos, la mayoría de los barcos eran de fabricación inglesa. ¿En qué país fabricaron? A nuestro monitor Huáscar, nuestro histórico monitor Huáscar. Pues lo fabricaron en Inglaterra y no lo vendieron. Los chilenos que habían derrotado al Huáscar, sus barcos también pues los compraron en Inglaterra. El acta de navegación también ordenaba que la tripulación, o sea, los marinos que dirigen los barcos, tienen que ser de nacionalidad inglesa, al menos la mitad. Así que no vamos a recibir barcos en los puertos de Inglaterra que no tengan marineros ingleses. Tienen que tenerlos. Y así que tuvieron que hacer pues los empresarios que querían seguir haciendo negocios con Inglaterra. Tuvieron que contratar marineros ingleses. Y así Inglaterra se volvió pues un país de marineros, barcos, marinos. ¿Por qué es importante el acta de navegación? Porque es un gran paso para que Inglaterra se convierta en una potencia naval. Inglaterra entonces invirtió en barcos, ¿ya? En una marina, ¿ya? En desarrollar la tecnología naval. Por eso con el tiempo Inglaterra va a ser la dueña y señora de los mares. Ahora, había otro reino que quería hacer lo mismo, Holanda. Holanda ya había empezado a construir barcos, vendía barcos, tenía barcos pues en los distintos mares. Ahora Inglaterra le quiere quitar el negocio. Guerra entre Holanda
e Inglaterra. El que gane sería el que controle el mar, ¿ya? Sería quien se convierta a futuro en la gran potencia naval. Pues ¿quién ganó? Ganó Inglaterra. Claro que hubieron otras guerras después con Holanda, ¿ya? Eran los dos que más pues vieron que el futuro estaba en el dominio del mar. Inglaterra le sacó ventaja. Muy bien. Cuando Cromwell murió, pues se quiso que su hijo, Ricardo, lo suceda. ¿Ya? ¿Cómo no? No estaban en República, ¿cómo que le va a suceder? ¿Ya? Es que a pesar que habían fundado la República, como que aún pesaba la monarquía en ellos. Por algo, hasta el día de hoy, no han abandonado la monarquía los ingleses, ¿no? Entonces, ¿qué se decidió, no? Pues el Parlamento decidió que Inglaterra vuelva a ser una monarquía, ¿ya? Para que la burguesía y los nobles puedan reconciliarse. Los nobles quieren la monarquía, ya, pero no puede ser una monarquía absoluta. Está bien, ya, así nobles y burgueses llegaron a pactar. Muy bien. Y esto evitó que la Revolución Inglesa sea pues más larga, más sangrienta. En Francia, la nobleza nunca llegó a pactar pues con la burguesía en la Revolución Francesa. Por eso, al final, pues, fue algo más sangriento, ¿no? Los nobles fueron llevados a la guillotina, que sean decapitados. Aquí llegaron a, pues, entenderse. Muy bien. ¿Quién va a ser el nuevo rey? Pues se llamó a un hijo de Carlos I. ¿Cómo se llamó este? Carlos II. ¿Ya? Obvio, ¿no? Carlos II de Estuardo. Tú vas a ser el rey, pero la monarquía no es absolutista, es una monarquía parlamentaria, ¿ya? No es absolutista. Entonces, Carlos II aceptó ser rey bajo estas condiciones. Aceptó inclusive firmar la ley de habeas corpus. El habeas corpus nació en Inglaterra. Es una garantía de la libertad individual. Cuando nos detienen sin motivo, ¿ya? Cuando hay una detención arbitraria, pues allí utilizamos el habeas corpus, ¿ya? Cuando un juez toma conocimiento de nuestro arresto arbitrario, pues exige las pruebas de la detención. Y si no hay motivo, ordena inmediatamente pues la liberación de una persona, porque no nos pueden detener por gusto, ¿ya? En un país liberal no puede ocurrir esto, en una democracia donde impera la ley no puede ocurrir esto, pero en una monarquía absoluta sí. En Francia el rey ordena la detención de quien sea y ya está, ¿no? En Inglaterra se da un paso y se aprueba la ley de habeas corpus. ¿Y esto por qué también? Porque no vaya a ser que este Carlos II detenga a los hombres que estuvieron en la revolución de 1648, es decir, no va a ser que arreste a aquellos que habían derrotado a su padre, que habían matado a su padre, ¿no? A Carlos I. Muy bien, entonces se aprobó el habeas corpus. Bien, ya, por cierto, ya no había de quién vengarse tampoco porque Cromwell, el responsable de la muerte de Carlos I, ya estaba muerto. ¿Sí? Carlos II no podía matar pues a quien ya había muerto, aunque en parte lo hizo. Cromwell fue desenterrado y decapitado, ¿no? Carlos II en verdad no ha decapitado a nadie, ¿no? Porque pues ya está muerto, ¿no? Pero pues de alguna manera eso podía calmar sus deseos de venganza, ¿no? Porque él supo pues de la muerte de su padre, ¿no? Ahora, pasaron los años, muere Carlos II y asume su hermano, llamado Jacobo II, ¿ya? Hermano de Carlos II. Muy bien,
Con Jacobo II es que nuevamente se dan los problemas en Inglaterra. Jacobo II va a intentar restablecer el absolutismo. Y no solo eso, va a intentar restablecer el catolicismo, porque Jacobo II era abiertamente católico, abiertamente, ¿ya? Pero qué complicado ser rey católico en un reino protestante, ¿ya? Es complicado, ¿no? Que seas rey hoy, pues, no sé, eres católico y todos tus amigos son ateos, ¿no? Entonces, complicado cuando conversen de ciertos temas. Pues entonces Jacobo II ya va a ser ahora enemigo del Parlamento. El Parlamento se va a levantar contra Jacobo II, ya que Jacobo intentó establecer pues una libertad de cultos para que el catolicismo pueda pues desarrollarse nuevamente en Inglaterra. Muy bien, esto terminó en la Revolución Gloriosa. Eh, un ejemplo de el habeas corpus. Pero creo que lo dije. Ah, bueno, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, pues, Facultad de Derecho, recontra protestón, pues, la Facultad de Derecho. Eh, recuerdo que tomábamos la facultad, o sea, el centro de estudio tomado por los alumnos. A veces lo tomaban para que haya exámenes, ¿no? Pero pues lo tomaban por otras cuestiones en sí, para, para que no se atente contra la autonomía universitaria, para que no se elimine la gratuidad de la enseñanza universitaria en San Marcos, etcétera. Y había momentos en que detenían a los alumnos, ¿ya? Habían alumnos pues arrestados, ¿no? ¿Ya? Y no por policías y no con mandato judicial. Militares que estaban presentes en la universidad en esa época, los militares detenían a los estudiantes mayores de edad o algunos menores y no sabíamos a dónde los llevaban. Entonces, eso era una detención arbitraria, ya que se ha hecho sin, pues, ¿no? Sin, como ordena la ley, ¿no? Todos nos pueden detener cuando hay flagrancia, cuando nos detienen justo en el momento que estamos cometiendo un delito o cuando hay una orden judicial. Así que, pues, allí se tuvo que interponer, pues, habeas corpus para la liberación, ¿no? De esos jóvenes detenidos de esa manera. A mí sí nunca me detuvieron. Yo apoyaba la protesta hasta cierto punto. Cuando ya se volvía violenta, pues yo ya no apoyaba porque eh, ya considero que no es esa la vía, ¿no? Hay medios legales, ¿no? Por algo estudiábamos derecho, ¿no? Bueno, en en este caso, estamos hablando de una nueva lucha entre el Parlamento, donde está la burguesía, y el rey, Jacobo II. ¿Cómo se llamó esta lucha? La Revolución Gloriosa. ¿Ya? Así se le conoce. Muy bien. El Parlamento desconoció al rey Jacobo II. Esa es una pregunta larga. Bueno, si hay una detención arbitraria, si en efecto no se le ha indicado las causales, eh, claro, claro, tienen que interponer un habeas corpus. Muy bien, ¿ya? Eso ya lo van a ver en cuestión cívica, chicos. Ajá, el habeas data, eh, estas garantías lo van a ver en cívica, ¿ya? Pronto, pronto. Eh, volviendo acá a la historia, el Parlamento dijo, no reconocemos a Jacobo II. ¿Qué hace el Parlamento? Reconoce como reyes a la hija de Jacobo, llamada María, y a su esposo, Guillermo. Guillermo era rey de Holanda. María, hija de Jacobo, se había casado con el rey de Holanda. Entonces el Parlamento reconoce en María y en Guillermo
los nuevos reyes de Inglaterra, y ya no a Jacobo. Jacobo dirá, pues, pero mi hija no creo que se vaya en contra mía, ¿no? Es mi hijita, por favor, y mi yerno no creo, ¿no? Pues, ¿qué hicieron María y Guillermo? Llegaron desde Holanda a Inglaterra con un ejército, ¿ya? Para sumarse al Parlamento y tumbar, pues, a Guillermo segundo, su propia hija, su propio yerno. Jacobo segundo, ¿qué hizo? Huyó a Francia, escapó, ¿ya? Trató de buscar al rey Luis XIV, en ese tiempo estaba Luis XIV, ayúdame, Luis XIV no va a apoyarlo, ¿ya? Y así Jacobo segundo fue el último rey que intentó ser absolutista, que intentó ser un rey católico en Inglaterra. La Revolución Gloriosa puso fin a todos estos intentos. ¿Quién fue rey ahora? Guillermo III y su esposa, pues, María. ¿Ya? Muy bien. Ellos van a gobernar no como reyes absolutistas, sino como monarcas de un reino constitucional o parlamentario. Esto es lo que 2 veces preguntó la Universidad de San Marcos en sus exámenes. ¿Qué consecuencia trajo la Revolución Gloriosa? ¿Ya? Y esto no puedes olvidarte, ¿ya? Esto es lo principal de esta parte del tema, que Inglaterra se consolidó como una monarquía de tipo parlamentarista, parlamentaria o constitucional. Podemos llamarle cualquiera de esas maneras. ¿Ya? Así es. Es decir, va a seguir teniendo reyes, pero sus reyes no van a gobernar. Curioso, ¿no? Eres rey, pero no gobiernas. Así es. ¿Qué frase nos resume esta forma de gobierno? El rey reina, pero no gobierna. ¿Ya? Inglaterra va a tener reyes sin poder. En cambio, en Francia, el rey tenía todo el poder. Las contradicciones, ¿no? Entre lo que pasaba en Francia y el costadito en Inglaterra, ¿no? Francia tenía que esperar 100 años para que se dé la Revolución Francesa y eliminen también la monarquía, ¿ya? La monarquía absoluta, ¿no? Pues Inglaterra lo hizo 100 años antes. 100 años antes. Entonces, si el rey no gobierna, ¿quién gobierna? Pues el primer ministro. ¿Y quién elige al primer ministro? El parlamento. La gente elige al parlamento y el parlamento elige al primer ministro. ¿Ya? Antes el rey elegía al ministro, ahora lo hace el parlamento. ¿Ya? En el Perú, ¿quién elige al primer ministro? ¿El parlamento, el Congreso o el presidente? Pues lo hace el presidente, ¿no? ¿Ya? Escogió a uno que ha sido, que ahorita está muy, muy rechazado, ¿no? Así es, ¿no? Bellido, ¿no? Colocado por Castillo. ¿Ya? Cuando es el presidente el que lo pone, el que pone a los ministros, hablamos pues de una república presidencialista. Si lo colocara el parlamento, diríamos pues una república parlamentarista, ¿no? En este caso, es una monarquía parlamentarista, porque es el parlamento el que pone al primer ministro, que gobierna unos años, y es el que pues dirige el gobierno. El rey es solo la personificación del reino, el que representa el reino, ¿ya? El que representa España. Por eso el rey tiene que estar, pues, ir a la juramentación de los presidentes, ¿no? ¿No? De otros países, porque él representa España, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó cuando vino el rey de España acá a Lima el 28. Muy bien, y así Inglaterra va a mantener esta forma de gobierno hasta el día de hoy. Inglaterra sigue siendo una monarquía parlamentaria, donde el rey reina, pero no gobierna. Muy bien, ahí está. Ah, pero falta algo más. Hay que reconocer las libertades individuales. Hay que reconocer los derechos fundamentales de la gente. Entonces, en 1689 se aprobó la Declaración de Derechos, ¿ya? Un texto que nos recuerda a la Carta Magna, que va a confirmar
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y va a confirmar, por lo tanto, la monarquía parlamentaria. Muy bien, ¿ya? Acá coloco, pues, que es el Parlamento el que nombra al primer ministro, no el rey. ¿Ya? Listo. Entonces, terminamos con esto, estos dos temas que estaban pendientes, el absolutismo y la Revolución Inglesa. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es resolver preguntas. ¿Ya? Primero, vamos a resolver las preguntas de la dirigida de estos temas. Absolutismo y Revolución Inglesa. ¿Ya? ¿Me apoyan, por favor, chicos? A ver, dirigida 18. Ahí está. A ver. A ver, lo que nos preguntan es, ¿las monarquías absolutistas fueron resultado de qué? O sea, ¿qué sucedió en Europa para que los reyes se vuelvan absolutistas? Ah, lo hemos dicho, ¿ah? ¿Qué sucedió? A ver, el debilitamiento de los nobles luego de la división del Imperio Carolingio. Bueno, uno que esto es muy antiguo. El Imperio Carolingio se disolvió en el siglo IX, y no se debilitó la nobleza, sino los reyes. A partir de la división del Imperio Carolingio es que hablamos de reyes débiles en la Edad Media. Lo que estamos hablando aquí es de reyes fuertes, así que no tiene nada que ver. ¿Qué más dice? A ver, allá me están dando claves. A ver, ya. Uh-huh. A ver. A ver, vamos a ver mejor, ¿ya? La centralización política. Sí, claro, es el proceso por el cual los reyes fueron concentrando el poder. ¿Ya? Eso es correcto, esto está bien. El ascenso económico, social y político de la burguesía. Está bien hasta que dice ascenso político, porque la burguesía no tiene el control político. Si la burguesía toma el poder político, destruye el absolutismo. ¿Qué pasó en Inglaterra? La burguesía tomó el control del Estado desde el Parlamento y eliminó la monarquía absoluta. ¿Ya? Entonces, esta parte del ascenso político de la burguesía, no. ¿Ya? Estaban preguntando por razones que permitieron que el absolutismo surja. ¿Ya? Y sí está bien que la burguesía haya apoyado a los reyes, pero acá dice que la burguesía ascendió políticamente. ¿Ya? Eso no. Por eso no me estoy quedando con la B, sino con la 2. Así es, la C. Así es, Indira Salazar. Así es, Tueros. ¿Ya? Vamos a marcar la C. A ver, en el punto 4 dice el triunfo sobre las soberanías feudales fragmentadas. Ah, ya, fragmentadas. A ver, entonces, si esto fuera Francia, ¿ya? Salud. Si esto fuera Francia, ¿cómo se veía Francia en la época feudal? Ya no estoy jugando Michi, no estoy jugando nada, ¿eh? No sino que Francia se veía así dividida. ¿Por qué? Porque acá gobierna un duque, acá un marqués, acá un conde, acá pues otro duque, etcétera. Y el rey únicamente manda sobre un pedazo nada más. Y en otros lugares están pues, los duques, los marqueses, etcétera. A esto se refiere cuando dice soberanías feudales fragmentadas, ¿ya? A que hay una multiplicidad de poderes. Esto tenía que caer. El rey tenía que tomar el control total, ¿ya? De todo el reino. Por eso dice, el triunfo sobre las soberanías feudales fragmentadas. Así es. Entonces, esto va a ser eliminado y así el rey va a tener el control de todo el reino. ¿Ya? Ahora tiene el control de todos los territorios, de toda la gente. ¿Ya? No como antes,
que había una fragmentación. ¿Ya? A eso se refiere. A ver, en la 2, a ver, nos han puesto acá un texto, y yo siempre leo quién lo escribe. A ver, Jacobo I, lo conocemos, ¿ah? Jacobo I fue el primer rey Estuardo de Inglaterra, el que sucedió a Isabel, la reina virgen. Él escribió esto, la verdadera ley de las monarquías libres. Ah, qué interesante. En 1598. Ya, ¿qué dice Jacobo? A ver, dice, es evidente que el rey es el dueño de todos los bienes. Es evidente, dice. Su derecho proviene de Dios y solo a él ha de rendir cuentas. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué término se te vino a la cabeza al leer esto? ¿Mm? Que el poder del rey viene de Dios. ¿Mm? ¿Qué concepto? Providencialismo, claro, señorita Tueros, correcto. Acá está en la B el providencialismo, ¿ya? Es decir, el derecho divino de los reyes. Creencia, pues, en estos tiempos de la Edad Moderna, ¿ya? Ahí está. En la siguiente, a ver qué dice los reyes absolutistas. Ah, ya, ellos tuvieron una serie, dice, de instrumentos o estrategias para consolidar su poder. ¿Qué estrategias? ¿Qué elementos? Una burocracia. Sí, tienen una burocracia. Así es. Eh, Ministros, ¿no? Gente, pues, que va a rodearle al rey para que éste pueda gobernar como quiera, ¿no? Una iglesia católica con autonomía y preeminencia. No, pues, si el rey quiere hasta controlar a la iglesia, ¿no? O crear su propia iglesia. Un ejército permanente, pagado por la corona, que defienda la corona, que defienda al rey, eso sí. La eliminación de la división estamental de la sociedad. Ah, no, esto no, porque si hace eso, le quita los privilegios a los nobles, que por ahora están apoyando a los reyes. Así que me quedo con 1 y 3. La A. ¿De acuerdo? 4. A ver, respecto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? El Estado y la Iglesia. ¿Están juntos? Hoy, bajo la ideología liberal, se plantea la separación entre Estado e Iglesia. Pero en ese tiempo están juntos, Estado e Iglesia. Ahora, están juntos, pero ¿quién manda? ¿El Estado, o sea, el rey está por encima de la Iglesia o la Iglesia por encima del Estado? Pues se le domina de una manera a la idea que el Estado ejerce un poder indirecto sobre la Iglesia, sobre lo espiritual. ¿Cómo lo hemos llamado a esto? Cuando el poder del rey se entromete en los asuntos de la iglesia, pues le hemos llamado, así es, correcto, Tueros, le hemos llamado regalismo, regalismo. En la 5, a ver, dice que pelearon los Borbón contra los Habsburgo, los reyes de Francia contra los reyes de Alemania y España. Ajá, muy bien. Dice que los Borbón se impusieron a los Habsburgo, se impusieron, los derrotaron. Pues ¿en qué guerra los vencieron, muchachos? En la guerra, de los, que hay varias, de los 30 años. De los 30 años. A ver, 16. La idea de que él era el representante de Dios le infundió el más prodigioso orgullo. A este hombre estaba orgulloso porque se creyó la idea de que él representaba a Dios en la tierra. Tomó como emblema un sol resplandeciente. Y de ahí el nombre, el rey del sol, el rey sol. ¿Ya? Muy bien, esto lo dice un historiador, los tiempos modernos. Muy bien, ¿a quién se refieren? ¿A quién le decían el rey sol? ¿A Carlos V? No, no, no. Carlos V dice esta frase: en mis dominios no se oculta el sol. El sol siempre me alumbra,
porque tengo yo un imperio enorme en el mundo. El que se creyó el sol fue Luis XIV. Luis XIV, el rey sol. Recuerda que un día apareció vestido de Apolo, el dios sol, y sus nobles bailaron en torno a él, como si fuéramos planetas girando con el sol, pues el apodo, el rey sol. 7. A ver, ¿cuál es el propósito de las primeras revoluciones burguesas? ¿Por qué se dio la revolución inglesa? ¿Por qué se va a dar la revolución francesa? ¿Qué se busca con eso? ¿Qué busca la burguesía haciendo estas revoluciones? Pues acabar con la monarquía absolutista, ¿ya? Acabar con el poder de la nobleza, acabar con los antiguos poderes, y sea la burguesía la que toma el control. A ver, busquemos algo que tiene que ver con esto. A ver, como ver el renacimiento de las ciudades y del comercio. Pero el comercio y las ciudades ya habían renacido desde siglos atrás. Por algo ya hay burguesía. Acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico. Sí, claro. Los burgueses no podían hacer libremente sus negocios porque el absolutismo monárquico ponía trabas, muchos impuestos, ya no había pues una libertad comercial, ¿no? Para poder comprar o vender con otros reinos, por las medidas proteccionistas de los reyes. Aparte, ¿no? Que habían limitaciones también en las creencias religiosas, en la participación en la política, etcétera. Así que se busca acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico para el desarrollo de la clase media acomodada. ¿Quiénes eran la clase media acomodada? Pues la burguesía. Así que voy a marcar la B, ¿ya? Como respuesta. La B, vamos a quedarnos con la D. La C, a ver, la C, me han puesto por si acaso la C, la eliminación de las desigualdades socioeconómicas. A ver, en la C están afirmando que el capitalismo va a generar desigualdades también. Claro, en los países que han consolidado el capitalismo, como por ejemplo Estados Unidos, sigue habiendo gente pobre, sigue habiendo, ¿no? Es que el capitalismo no ha logrado, pues, eliminar la pobreza. Diferenciación entre los que están arriba y los que están abajo, ¿no? El capitalismo fue positivo porque dejó atrás el feudalismo. Fue un avance pasar del feudalismo al capitalismo. Pero el capitalismo no fue la solución a todos los problemas pues, sociales. De ahí que pues, existan protestas no populares, de ahí que haya un rechazo. En Chile, en Colombia, han habido protestas contra regímenes liberales, capitalistas. Por algo va a surgir el socialismo más adelante, ¿no? El socialismo que va a criticar el capitalismo. Pero eso todavía después. En este tiempo lo que está buscando es que la burguesía llegue al poder, que se consolide el capitalismo, cosa que todavía no se había consolidado. Por eso la C, esto es algo para después. Por ahora, era limitar el poder del Estado, para que así la burguesía tenga mayores libertades. En la 8, esta imagen la hemos visto. ¿Quién es este hombre a quien le van a cortar la cabeza? ¿Ya? Este hombre es Carlos I de Estuardo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Acá dicen que él, pues, fue derrotado en la guerra civil, fue acusado de ser un tirano, un asesino, un enemigo de la nación. Eh, ¿Ya? Pues cuentan, acá también están contando que eh, él dijo, hace frío, denme una chaqueta, ¿no? Hace frío, no estoy temblando, hace frío. No temblaba porque hiciera frío, ¿no? Temblaba porque esto le iba a pasar. Y yo también estaría temblando si me iba a decapitar, pues, unos minutos después. Así que quiero un abrigo, ¿no? Porque hace frío. Ya le cortaron la cabeza. Bien,
¿A qué nos hace referencia todo esto? A ver, veamos. Ah, ya. Este acontecimiento, la muerte del rey Carlos I, fue importante porque, a ver, robusteció la tendencia inglesa hacia el parlamentarismo. Sí, la burguesía con esto establece el parlamentarismo. Evidenció el fracaso del absolutismo en Inglaterra. Sí, ese rey quería ser absolutista y le han cortado la cabeza. Fue el primer rey europeo ejecutado por una revolución. Sí, en efecto, una revolución. Antes habían muerto reyes, pero pues en guerras, envenenados, enfermos, pero decapitados por una revolución era la primera vez. Así que voy a marcar todas. 9. Oliverio Cromwell. ¿Recuerdas? Él fue un protector, un dictador de Inglaterra en los años conocidos como la Commonwealth, ¿no? La República Inglesa. A ver, ¿qué caracterizó a su gobierno? La fuerte influencia del puritanismo. Sí. ¿Qué es el puritanismo? Es eh, una religión. El puritanismo es una religión cristiana. Le llaman así puritanismo al calvinismo en Inglaterra. ¿Y por qué el nombre puritanismo? Porque Inglaterra era oficialmente anglicana. Y el anglicanismo había tomado las creencias del calvinismo, recuerdas la predestinación de Juan Calvino, y eh, había tomado también la organización de la Iglesia Católica. Había tomado las formas del catolicismo y los principios del calvinismo. A los puritanos no les agrada que en la Iglesia de Inglaterra hayan elementos católicos, hayan características católicas, como el de una jerarquía, cosas así. Pues por eso los puritanos reclamaban la eliminación de todos esos rezagos del catolicismo en la religión inglesa. De ahí el nombre puritanos. Aparte de que ellos, pues, siempre se mostraban como muy austeros, que eh, no vivían con vicios, eh, eran muy moderados, pues, en su vida, ¿no? Cuando Cromwell gobernó, prohibió las fiestas, prohibió de todo. Los puritanos, pues son esos que dicen, no, yo no bailo, no, yo no bebo, no, yo no voy a estos lugares, yo me visto no con ropa colorida, sino me visto de negro y no muestro pues mi cuerpo, pues son muy conservadores en ese aspecto. La aprobación del acta de navegación. Sí, se aprobó en tiempos de Cromwell. El establecimiento de la primera democracia. Democracia, yo creo que esta palabra queda muy grande, ¿eh? Cromwell fue un dictador. Democracia, no. La Carta Magna, pero eso se aprobó hace muchos años, antes. Así que me voy a quedar con 1 y 2. Me voy a quedar con la A. ¿Ya? Con la A me voy a quedar. ¿Ya? Sí, tenemos discrepancias con algunas respuestas. A ver, la 10, para dejar esta práctica. A ver, ¿qué nos preguntan? Bla, bla, al inicio. Pues es una pregunta de Conde. Primero te explican qué sucedió, pero como ya sabemos qué sucedió, porque acabamos de terminar el tema, nos vamos ya a la parte final. La monarquía parlamentaria quedó reafirmada en el siglo XVII en Inglaterra con la... ¿Qué revolución es la que reafirmó, consolidó la monarquía parlamentaria? Pues, ¿qué hemos dicho? ¿La revolución del 48 o la revolución del 88? Pues la del 88, la última, la revolución gloriosa. Muy bien, entonces dejamos esta práctica y nos toca ver una más. Tenemos todavía media horita.
A ver, esta es una práctica de repaso. Mira, Homo habilis, ¿ya? Vamos a regresar al hombre primitivo. Y así, Neolítico, Mesopotamia, ¿ya? Resolvamos esta práctica que corresponde, pues, a temas ya estudiados. ¿Por qué hacemos esto? Porque, pues, si no repasamos en letras, se nos olvida todo esto, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este rey Luis? ¿Luis qué número era? ¿Ya? Carlos, ¿de dónde era el rey Carlos? Nos olvidamos. Ya nos hemos olvidado muchas cosas, seguramente. Tenemos que repasar y repasar, ¿ya? Y se nos va a quedar pues la información, porque seguramente recordamos, digamos, recordamos la historia, recordamos los temas, pero no los datos. Es lo que más nos cuesta memorizar, los datos. Por eso tenemos que repasar, ¿ya? Ustedes y juntos también. Así que vamos a resolver esto, pero voy a utilizar esto, ¿ya? Acá voy a colocar las preguntas y vamos a marcarlos acá, ya en esta diapositiva. Muy bien. A ver, no están participando los demás chicos, ¿ah? Ya veo a dos chicas nada más que me están apoyando. Vamos, los demás. A ver, pregunta uno. Tema hominización y comunidad primitiva. ¿Ah? Las primeras dos clases que tuvimos. A ver, nos hablan de unos restos humanos hallados en Olduvai. Olduvai queda en Tanzania, un país africano, y dice restos humanos en el lago Turkana. Pues esto queda en Kenia, África. Restos muy antiguos. El hombre de Olduvai, el hombre del lago Turkana. Restos con 2 millones de años de antigüedad. Pues los científicos han indicado que estos restos pertenecían a seres humanos de una especie llamada el Homo habilis. El Homo habilis. Como recordamos, el Homo habilis fue la primera especie humana, ¿sí? Surgido en África hace poco más de 2 millones de años atrás. O bien, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿En qué periodo vivió el Homo habilis? ¿Recuerdas los periodos? Hemos hablado del Paleolítico, dividido en Paleolítico inferior, medio y superior. De ahí viene el Mesolítico y finalmente el Neolítico. ¿Y qué caracterizó al Homo habilis? ¿Qué empezó a hacer el Homo habilis? ¿Ya? Así que esta es la pregunta. A ver, me están dando como respuesta. Ya, ya, de acuerdo, Mel Tueros. Así es, esa es la respuesta. A ver, eh, voy a colocar esto para recordar, ¿ya? A ver, esto les mandé pues en esa clase. Ustedes lo tienen ahí descargado seguramente. A ver, ¿qué cosa acá recordamos? A ver, el Paleolítico es el primer periodo de la existencia humana en la Tierra. Se divide en Paleolítico inferior, medio y superior. ¿Qué caracterizó el Paleolítico? Que el hombre era un nómade, que el hombre era un depredador que vivía de la caza, pesca y recolección, nada más. Ya, muy bien. Acá arriba coloqué a las 4 clásicas especies humanas. Habilis erectus, Neanderthalensis y Sapiens. Muy bien, y habíamos colocado que en el Paleolítico inferior vivieron primero el Homo habilis y luego el Homo erectus. El Neanderthalensis vivió en el Paleolítico medio y el Homo sapiens, nuestra especie, surgió en el Paleolítico superior. ¿Qué más colocamos aquí? Algunas imágenes para recordar qué hicieron estos hombres. A ver, el Homo habilis, aquí lo puedes ver, está tallando piedras. Acá lo vemos. Él empezó a tallar la piedra, a crear herramientas. El Erectus empezó a utilizar el fuego para cocinar, por ejemplo, la carne. El Neanderthalensis comenzó a enterrar a sus muertos.
el Homo sapiens empezó a hacer pinturas, arte rupestre. Entonces, recordando esto, ¿qué va en este primer espacio? Homo habilis, paleolítico inferior. ¿Ya? Puede ser la A o la C. ¿Qué va en el segundo espacio? ¿Qué caracterizó al Homo habilis? En la A dice la capacidad de hablar. Se refiere al lenguaje articulado que poseemos los humanos actuales. Esto que estoy haciendo, ¿no? Hablar, articular, ¿no? ¿Ya? Y un cerebro inteligente, pues, al otro lado me está entendiendo, ¿ya? Ustedes, ¿no? Muy bien. Esto de el lenguaje articulado no lo tenía el Homo habilis. Esto el ser humano lo tiene desde el Homo neanderthalensis. Entonces nos vamos a la C. Tiene que ser la respuesta a la C. El habilis tenía la capacidad de producir herramientas. Correcto. Las primeras herramientas lo hizo él. ¿Ya? La respuesta, la C. De acuerdo, señorita Evelyn. De acuerdo. Pasemos a ver. 2. La revolución neolítica. ¿Qué era esto? A ver, recordemos. La revolución neolítica fue la primera revolución en la historia de la humanidad. No fue una revolución política. Ellos no mataron a ningún rey. Ni siquiera habían reyes en tiempos de la revolución neolítica. ¿En qué consiste esta revolución? En dejar la economía de subsistencia, es decir, esa vida de cazadores, recolectores, nómades, y adoptar una economía de producción de alimentos, basado en la agricultura, en la ganadería, esto nos hizo sedentarios, etc. Esa fue la primera revolución de la humanidad. ¿Dónde ocurrió esto? En varios lugares, casi al mismo tiempo. ¿En qué lugares? ¿Ya? Habíamos estudiado este mapa antes. La revolución neolítica se produjo primero en Mesopotamia y Egipto. Y cuando unimos Mesopotamia y Egipto, se forma algo así como una media luna. También esto se dio en la India, en China, en México, en Perú. Acá aparece Perú. Se dio en varios lugares. Y la pregunta nos dice eso. Esto se dio en el Valle del Indo, la India, en China, en Egipto. Muy bien. Los seres humanos en esta revolución neolítica, ¿qué cosa adquirieron? Pues para que recuerden, también les coloqué acá un cuadro que hemos estudiado, ¿no? En su momento sobre las características del neolítico. La agricultura, los excedentes, la propiedad privada que aparece, el sedentarismo, el aumento de la población, el surgimiento de las clases sociales, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa debemos de marcar en la 2? A ver qué dicen los chicos. C o D. A ver, C, el sedentarismo, sí, gracias al desarrollo inicial de la agricultura y el incremento de la población. Agricultura, aumento de la población, sedentarismo, correcto. La respuesta es la C. La D no, porque dice seminomadismo. El seminomadismo se da en el Mesolítico, el periodo anterior. En el Neolítico se da el sedentarismo. Bien, pasemos a la siguiente. El código de Hammurabi. Esto nos lleva a la antigua Mesopotamia, muchachos. Recuerdan que en Mesopotamia surgieron varios imperios. Uno de ellos fue el imperio babilónico, creado por un rey llamado Hammurabi. Hammurabi. Y este Hammurabi es recordado sobre todo por esto, por esta roca en la que mandó tallar numerosas leyes. A estas leyes se les conoce como el Código de Hammurabi. Dice que fue un conjunto de leyes que, ¿qué hizo el Código de Hammurabi? ¿Qué respuesta damos acá? Acá coloco algunos ejemplos de las leyes de este código. ¿Ya? Que hemos estudiado, también hemos leído leyes antes. Ajá, a ver, sí hay castigos, pero ¿todos eran castigos?
Sí, eran castigos severos. Todos eran castigos severos. A ver, ¿qué marcamos? A ver, recordamos que si un hombre le cortaba un ojo a otro hombre de su misma condición, entonces se aplicaba la ley del talión. ¿Y qué era eso? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Se le condena a hacerle lo mismo. Así que si le cortó un ojo a una persona injustamente, a esa persona le cortan un ojo. El mismo ojo, el derecho, el derecho. ¿Ya? Bien. Acá dice ley del talión, pero ¿qué hice antes? Abordaron solamente el tema de las sanciones y la ley del talión. Solamente. ¿Ya? Esto está mal. Ya les he dicho, cuando vean esto de solamente, ¿ya? Esto de nunca, siempre, ¿ya? Son términos que nunca, nu- nunca también lo digo, que no encajan, que no corresponden a la realidad, ¿no? A la sociedad, porque siempre hay excepciones, ¿no? ¿Ya? El Código Hammurabi no solo trataba de estas sanciones que aplicaban la ley del talión, ¿ya? Y no siempre se aplicaba la ley del talión. Si una persona de condición superior, ¿ya? Le cortaba un ojo a una persona de clase baja, la ley no lo condena a esa persona de clase alta a que le corten el ojo. En ese caso no se aplica la ley del talión. Se aplica la ley del talión cuando las personas son de la misma condición social. Alguien de tu misma condición te tuvo que hacer daño. Si es alguien que está por encima tuyo, ya no se aplica. Esa persona será condenada tal vez a pagarle una buena suma de riqueza al que ha perdido el ojo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto vale tu ojo? Ya toma, ¿no? Pero no lo van a condenar hasta que le corten el ojo. A ver, ¿qué dice acá en estas leyes que hemos colocado? Si una persona robó el tesoro del Dios, o sea, alguien se llevó algo del templo, de los sacerdotes, o del palacio, se lo robó al propio rey de Babilonia, recibirá la muerte. Acá no hay ley del talión. Pena de muerte por robo. ¿A quién le está robando? A la élite. ¿Ya? Y eso significa, cuando hay pena, cuando hay un castigo tan severo al robo, quiere decir que ellos protegen la propiedad privada. ¿Quiénes tenían la propiedad privada? Pues los que mandaban, los reyes, la nobleza, los sacerdotes. Los esclavos eran propiedad también de ellos. Entonces, si una persona saca a un esclavo del palacio, recibe pena de muerte, porque el esclavo es propiedad de el Estado, del rey. Así que si lo ayudas a escapar, estás atentando contra la propiedad privada del rey o del sacerdote, pena de muerte. Entonces, como no hay una alternativa correcta sobre la ley del talión, ¿ya? Y tampoco podemos decir escritura jeroglífica, ya que la escritura empleada acá es cuneiforme, vamos a marcar ¿cuál? La A. En este código se defendió la propiedad privada. Por eso, quien se llevaba tus cosas o tu esclavo merecía pena de muerte. 4. A ver, esta pregunta, a ver, ¿a dónde nos lleva? Al antiguo Egipto. ¿Recuerdan Egipto? A ver, dice eh, la base económica del antiguo Egipto. ¿Qué actividad económica fue la base del antiguo Egipto? ¿La pesca, la agricultura o el comercio? ¿A cuál habíamos destacado más? En Egipto, en Egipto. ¿Mm? ¿Recuerdan? Esta imagen la habíamos colocado, así es, señorita Tueros. Ya, esta imagen la habíamos colocado.
¿ya? Así es, inclusive tenían un calendario basado en la agricultura. Es lo que estoy mostrando acá, ¿no? El calendario tenía 3 estaciones, el de la inundación, el de la siembra y la cosecha. Ellos sabían que el río Nilo se iba a desbordar e iba a inundar sus tierras de cultivo, ¿ya? Muy bien, unos meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre. Luego, pues, se retiraban las aguas del río Nilo y dejaban una tierra de cultivo abonada con un limo, que es el barro que deja el río, un barro con nutrientes para que las plantas crezcan. Y ya después obtenían grandes cosechas. Y así los egipcios tenían pues grandes excedentes de producción, una agricultura próspera, la mejor agricultura de la antigüedad, gracias al río. Por eso Heródoto había dicho que Egipto era un don del Nilo. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué palabra va en este primer espacio? ¿Mm? Pues pesca, agricultura o comercio. Por lo que estamos señalando, pues tiene que ir a agricultura. La riqueza agrícola fue la base de la economía del antiguo Egipto. ¿Ya? Muy bien, ¿y qué nos dice la pregunta? No obstante, o sea, a pesar que la agricultura fue lo más importante, eh, ¿por qué es que encontramos en las tumbas de los faraones cosas que no habían en Egipto? Eran cosas traídas de otros lugares. Claro, porque en Egipto no había todo, pues tenían que hacer comercio y así traer cosas de otros lugares. Pero el comercio fue secundario en comparación a la agricultura, que fue la actividad principal en el antiguo Egipto. En Grecia será al revés, el comercio más importante que la agricultura. ¿Ya? En Egipto la agricultura fue principal. Ahora, lo que nos preguntan es, ¿con qué región, sobre todo, con qué región hacían comercio? Pues voy a colocar acá un mapa que nos dice que Egipto, pues en efecto, tenía contactos con Siria, con Canaán, también llamada Palestina. Con los años, el imperio egipcio conquistó esos territorios. Como se ve en este mapa, ¿ya? Un faraón llamado Tutmosis III conquistó hasta Siria, logrando la máxima expansión de Egipto. ¿Ya? Así es, claro. Muy bien. ¿Ya? Entonces, dice que estos territorios con quienes comercializaban finalmente fueron conquistados, como el mapa lo indica. ¿Qué parte voy a colocar acá? A ver, agrícola puede ser la B o la D. Pues a Irán no llegaron, Irán está lejos, por acá. Llegaron a Siria, a Palestina. Por eso vamos a quedarnos con la B. ¿Ya? La B. Muy bien. 5. En la Grecia clásica, una edificación arquitectónica se desarrollaba con base al estudio del cuerpo humano. Ah, ya, ya. Ellos querían que sus templos sean armoniosos, sean bellos. Así que había que hacerlo siguiendo ciertas ideas de proporcionalidad. Y esas ideas la desarrollaron en la escultura también. ¿Ya? Ellos van a buscar representar el cuerpo humano, representar las partes del cuerpo con proporcionalidad. Es decir, consideraban que entre las partes del cuerpo humano había relaciones de proporción. ¿Ya? Por ejemplo, recordarán lo siguiente. ¿Ya? Según el escultor Polícleto, para que haya armonía entre el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo, la cabeza debía ser la séptima parte del tamaño de todo el cuerpo, ¿ya? Para que haya armonía. Entonces, la cabeza más grande, ¿no? Es, digamos, la sexta parte, o muy pequeña, pues no guarda armonía, ¿ya? Entonces, tiene un concepto así, matemático,
de la belleza. Acá justamente coloqué a Polícleto, este que había, ¿no?, sostenido, ¿no?, la idea. Él desarrolló estos conceptos en un libro llamado El Canon, que sin embargo se perdió esta obra, donde él definía la belleza y la relacionaba con la exactitud y la proporción. Se ha deducido que esta proporción se lograba a través del uso de una serie de razones aritméticas que relacionaban armónicamente las partes, eh, ¿no?, unas partes con otras, como la cabeza con el resto del cuerpo. ¿Ya? Hay una relación de 1 a, bueno, del total 1 a 7. Muy bien, y para representar eso, esculpió Polícleto el Doríforo, que es esta escultura, para decir, así debe ser el cuerpo humano masculino, ¿ya? Así debe ser la armonía, ¿no? El tamaño de las partes del cuerpo. Bueno, yo veo algunas partes muy pequeñas, ¿ah? Pero pues Polícleto lo consideró que así era, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué marcamos en estas 5? Vamos a marcar, a ver, voy a marcar la A, ya que dice que la belleza artística se encontraba relacionada a la perfección estética. Y es básicamente lo que se está señalando. Muy bien, pasemos 6. Uy, ¿qué es eso? A ver, en la 6 nos hablan del Imperio Romano. En el Alto Imperio se dio el auge del Imperio Romano, de la gran expansión. Esto se evidenció en, ¿ya? A ver, veamos. Disculpen, chicos. A ver, para recordar, vamos a colocar esta línea y este mapita. A ver, el Imperio Romano se divide en 2 etapas, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto fue el periodo de auge, ¿sí?, de apogeo. El Bajo Imperio es el periodo de crisis. Dentro del Alto Imperio encontramos al primer emperador y el más grande, llamado Augusto. ¿Ya? El esplendor de la cultura, estabilidad, crecimiento económico. También encontramos a Vespasiano, que construyó la mayor obra arquitectónica de Roma, el Coliseo Romano. También tenemos a Trajano, que logró la máxima expansión territorial del Imperio Romano. ¿Ya? También a Adriano, que estableció los límites, ellos dicen limes, a los límites, perdón, del imperio. Todo esto en el Alto Imperio. Entonces, ¿qué evidencia que en el Alto Imperio se dio el auge? Pues buscando, voy a marcar la C. El siglo de Augusto, que es el reinado de Augusto. El siglo de Augusto es cuando se vivió la prosperidad cultural. Y también que a los bárbaros lo mantuvieron a raya, fuera de los limes o fronteras. En cambio, en el Bajo Imperio, los bárbaros cruzaron las fronteras e iniciaron las invasiones. ¿Ya? Así es, señor Tatueros, vamos a quedarnos con la C. A ver, pasemos 7. A ver. En la 7 tenemos, nos hablan de los bárbaros, los germanos, los godos. A ver, en este mapa vamos a recordar que los germanos eran pueblos bárbaros que vivían en esta zona. ¿Ya? Muy bien. Dice que ellos iniciaron la presión sobre los límites fronterizos del Imperio Romano. El Imperio Romano es todo esto. Está en anaranjado y en rosado. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿qué cosa tenían en común estos bárbaros llamados germanos? Sí, tenían en común porque habían visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, érulos, etc. ¿Pero qué tenían en común? Varias cosas. A ver, misma lengua materna. Misma lengua materna, pues la misma no era. Que haya tenido un origen similar, sí.
¿Provienen de cercano oriente? No, ellos eran del norte de Europa. ¿Han asimilado la cultura romana? No. Si hubieran asimilado la cultura romana, no les habrían llamado bárbaros. Los romanos llamaban bárbaros a aquellos que no compartían su cultura y que vivían más allá de las fronteras. Así que, ¿qué marcamos acá? Voy a marcar la D. Estas tribus germanas, estas tribus bárbaras, necesitaban más tierras. Por eso atacaron al imperio, debido a que su población había aumentado considerablemente. Esa fue la razón principal de las invasiones bárbaras contra Roma. ¿Sí? Esto lo habíamos estudiado en su momento. A ver, pasemos porque la hora está avanzando, tengo 4 minutos. A ver, los bárbaros utilizaron como ley a la costumbre. ¿Qué costumbres tenían? ¿Recuerdas esto? Cuando para saber si esta persona decía la verdad, le obligaban a que ponga su mano en una olla hirviendo, un agua hirviendo, y sus heridas debían de sanar antes de lo normal, para que sea inocente. Si no era así, era culpable, creyendo ellos que los dioses iban a ayudar en su sanación, si es que era inocente. ¿Cómo se le conoce a esta costumbre? La ordalía. Wergel era una compensación económica que hacía un bárbaro rico hacia un bárbaro pues pobre. Por ejemplo, si te maté a tu hermano, te maté a tu padre, pues ya vamos a hacer un arreglo económico. ¿Cuánto es la vida de tu padre? ¿No? Bueno, no tiene precio eso, pero pues los ricos lograban pues llegar a arreglos con ellos. Le llamó Wergel a esta reparación económica. ¿Ya? Bueno, sí se va a quemar, ¿no? ¿Ya? Pero si lograba, o ya, si evitaba la quemadura, con mayor razón era inocente. Pero si se quemaba y se curaba prontamente, era inocente también. Eran costumbres, pues, bárbaras. Pasamos a la siguiente, la 9. Justiniano, el mayor emperador del Imperio Bizantino. ¿Por qué fue importante? A ver, ¿recuerdas las obras de Justiniano? El Corpus Juris Civilis, eh, el haber mantenido la cultura clásica, pero lo recordamos por esto, porque él expandió al Imperio Bizantino, ya que logró derrotar a los ostrogodos, a los vándalos y también quitarle un pedazo de su territorio a los visigodos. Por eso, buscando alternativas, me encuentro con la A, la máxima expansión territorial logrado por Justiniano, a través de sus generales Belisario y Narses, hacia Europa Occidental, ¿ya? También el norte de África. Es la que corresponde. A ver, 10. El Imperio Carolingio, el que fundó Carlomagno, surgió a partir de la expansión del Reino Franco, estimulado por la Iglesia Católica y su intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Así es, eso quería Carlomagno. En relación a lo descrito, se puede entender que, recordemos el tamaño que había tenido el Imperio Carolingio, recordemos las obras de Carlomagno, ¿sí? Él se expande, él conquista a otros pueblos de Europa, y si no eran católicos, pues se le imponía el catolicismo. Por eso Europa se volvió católica, por Carlomagno y la Iglesia Católica. Así que buscando una alternativa que se relacione a todo esto, voy a colocar la B. El auge del Imperio Carolingio favoreció la difusión del cristianismo católico. La 11, a ver, homenaje e investidura. Eran 2 ceremonias que se hacía en la época feudal en Europa. Cuando hacían esto, un señor y un vasallo se volvían, pues, aliados. Se establecía entre ellos una relación vasallática. Ahora, lo que nos preguntan es, ¿qué obligación tenía el señor con sus vasallos? No, al revés, el vasallo con su señor. El vasallo debía darle ayuda militar, darle consejo y ayuda económica. Así que nos quedamos con la D, 1, servicio militar, y 2, consejo.
Lo demás no corresponde al vasallo. En la 12, a ver, en la historia árabe existió el califato abasida, que es el de mayor esplendor cultural. La expansión ya la habían hecho otros, los califas omeyas, los primeros califas. En tiempo de los abasida se dio el auge de la cultura. Por ejemplo, por acá coloco que los médicos, entre comillas, árabes, lograron hasta operar el ojo para quitar las cataratas. ¿Ya? Habían operaciones de cataratas. Un avance médico, pues, para ese tiempo. En la 13, disculpen que esté apurado, pues ya me ganó la hora, se habla del óptimo climático medieval, es decir, un clima más benigno, más cálido, que se dio en Europa en los siglos XI, XII, XIII, y además mejoras en la agricultura. Gracias a las mejoras en la agricultura y un mejor clima, ahora habían más alimentos para que la gente coma, y así la gente aumentó en número. Y como el clima también era benigno, todo esto favoreció, ¿ya? El óptimo climático, favoreció el aumento de la población. Para el año 1000 habían 42 millones de europeos. Para el año 1300 habían más de 70 millones. Así que, aumento demográfico. En la 14, a ver, ya estamos acabando, tenemos a los Medici, una poderosa familia de Florencia que apoyó el arte. Ellos se volvieron mecenas. ¿Ya? Los mecenas eran aquellos ricos, burgueses mayormente, que apadrinaban a los artistas y escritores, como Lorenzo de Medici. Así que voy a marcar dedo. Grandes banqueros y mecenas. Y la última, muchachos, ya la última, ya, a ver. La monarquía absolutista que hemos estudiado hoy. A ver, ¿Luis XIV fue el mayor monarca absolutista? Sí. Los Habsburgo controlaron el trono español en los siglos XVI y XVII. Sí, los Habsburgo. Se basaron en el centralismo y en el regalismo. Correcto, en ambas cosas. Carlos I, también llamado Carlos V, enfrentó a los encomenderos en Perú. Esto es historia del Perú, por favor. Bueno, sí, en el Perú se rebeló Gonzalo Pizarro, los encomenderos que les querían quitar sus encomiendas, el control de sus indios, se rebelaron y Carlos mandó a la Gasca a enfrentarlos, y también Carlos enfrentó a los turcos que querían tomar el control del Mediterráneo. Así que todo es correcto, ¿ya? Por acá recordamos los principios de las monarquías absolutistas, y por acá, pues, que España estaba gobernado por los Habsburgo y Francia por los Borbón. La respuesta es, todas son verdaderas. Bien, muchachos. Les voy a subir ¿no? Esta diapositiva a intranet, ¿ya? O si no marcaron alguna clave, lo puedan ver y marcar. Bien, sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.